¿Dónde estabas? Y si estuviste allí, ¿te involucraste de alguna manera? ¿O fuiste solamente un espectador observando? Toma tu Biblia y mantente en sintonía para que juntos repasemos este dramático episodio en la historia del universo. Está escrito con el pastor Robert Costa. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Hoy, más que espectadores. Si se me pidiera que colocara el Evangelio en una cápsula, simplemente señalaría la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque en esos tres grandes actos se conjuga todo lo que Dios quiere hacer por el hombre. En estos tres grandes actos es que se conjuga el Evangelio. En estos tres grandes actos encontramos la respuesta de Dios a la emergencia del pecado. Jesús fue un hombre que nació para morir. Para eso vino. Todo su camino desde Belén lo condujo inexorablemente hacia el Calvario. Él no podía salirse de ese camino, no podía apartarse, no podía alterarlo o pasar por alto su conclusión inevitable. Él era inflexible en su propósito, incansable en su determinación de salvar al hombre. Las súplicas de su familia, amigos y discípulos no podían detener sus pasos en camino a la cruz. Él avanzaría hacia este terrible desenlace. Para eso había venido. Él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero ahora una pregunta. Al contemplar estos tres grandes actos, ¿somos solamente espectadores sin ser participantes de lo que ocurrió allí? La mayoría de nosotros tiene una vaga idea de lo que significa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Sabemos que el pecado lo hizo necesario. Sabemos que Jesús murió por los pecados del mundo, que Él murió en nuestro lugar para que nosotros no muramos. Pero nuestra comprensión con frecuencia allí se detiene. Lo observamos desde una distancia prudente. Fue Judas quien lo traicionó, fue Pilato quien lo sentenció a muerte, fueron los soldados romanos quienes lo clavaron, fueron esas personas allá que lo crucificaron. No tuvimos nada que ver, así razonamos a veces. Y allí estaban aquellos que razonaban de esta manera contemplando la cruz aquel oscuro viernes. Otros, sin embargo, se sentían culpables de esta terrible sentencia. Pero otros no estaban involucrados, eran solamente espectadores. No fue hasta que escucharon el conmovedor sermón de Pedro en el día del Pentecostés cuando se dieron cuenta cuán profundamente involucrados en la culpa del Calvario estaban ellos ahora. Escucharon a Pedro decir con audacia lo que está allí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús que vosotros crucificasteis. ¿Y cómo reaccionó la gente? El versículo 37 nos dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Este Jesús que vosotros crucificasteis, esto es lo que condujo a la conversión de miles en un día. Pregunto, ¿es diferente con nosotros hoy? ¿Será que no compartimos la culpa del Calvario porque no estuvimos allí? ¿O también será que nosotros lo crucificamos? A veces nos gusta pensar que podemos recibir los beneficios del Calvario sin compartir su culpa, pero esto no es posible. Nos mantenemos apartados a una distancia confortable, cómoda, y hablamos acerca de Jesús, quien murió por los pecados de los hombres, lo que Él hizo para salvar al mundo y cómo su muerte hizo posible el perdón, como si esto fuese algo automático. ¿Pero será? ¿Borró Jesús
los pecados de todos los hombres en el momento de su muerte, ya sea se arrepientan o no? ¿Fue todo el mundo salvo automáticamente por la muerte de Jesús solamente porque Él hizo provisión para que todo el mundo sea salvo solamente por su sacrificio que fue adecuado para todo el mundo? En otras palabras, ¿se salva a cada persona automáticamente ya sea que desee o no ser salvo? ¿Son nuestros pecados perdonados automáticamente aun cuando no pidamos o deseemos ser perdonados? ¿O aun cuando nunca admitamos nuestra culpa? Pregunto, ¿habrá alguna clase de participación de nuestra parte para que el perdón y la salvación lleguen a ser una realidad en nuestras vidas? Homero en la Odisea describe el dilema de Odiseo, el rey de Ítaca y héroe griego de la guerra de Troya. En sus 10 años posteriores a la guerra, tuvo que navegar el estrecho entre Scilia y Charybdis. Para hacerlo sin peligro, era esencial que él se mantuviese alejado del remolino de Charybdis. De otra manera, él y su barco y todos sus marineros podían ser succionados a la tumba líquida. Pero al evitar el vórtice de Charybdis, se acercó demasiado al monstruo de Scilia, y el monstruo logró devorar a 6 de sus mejores marineros a pesar de todo lo que él trató de hacer. Como Odiseo entre el monstruo y el remolino, también para muchos de nosotros resulta difícil encontrar un camino seguro entre dos peligros. Evitamos por un lado el remolino solamente para ser atacados por el monstruo. Somos personas de extremos. Al evitar un peligro, nos acercamos demasiado a otro. Algunos cristianos, asombrados y deleitados por lo que Jesús hizo en el Calvario, por la salvación provista allí, se cruzan de brazos diciendo que no hay nada que podamos hacer. Dicen que solamente debemos creer, no debemos involucrarnos. Bueno, razonan correctamente, por supuesto, que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y así llegan a convertirse nada más que en espectadores reclamando la salvación, pero nunca llegando a ser participantes. El temor aún de obedecer a su Señor sería salirse o apartarse de la gracia. Así que al tratar de evitar el monstruo de la salvación por las obras, son conducidos al remolino de la desobediencia. Por otro lado, hay cristianos que no han captado completamente lo que Jesús ha hecho por ellos y lo adecuado de su sacrificio en la cruz. Piensan que de alguna manera deben ganar la salvación. Hacen largos peregrinajes, penitencias, mutilan sus cuerpos esperando que Dios de alguna manera se convenza de su sinceridad y finalmente los salve. Están los flagelantes de las Filipinas con instrumentos que contienen incrustados pedazos de vidrios que hacen sangrar los cuerpos. Flagelan sus cuerpos causando intenso dolor. ¿Por qué esta brutalidad? ¿Por qué lo hacen? ¿No saben que Jesús ya lo hizo por ellos? Hay cristianos desorientados que trágicamente han malentendido el Evangelio y piensan que Dios requiere que ellos sean literalmente crucificados en una cruz de madera como lo fue su Señor. Qué triste es estar tan errados acerca de lo que constituye la verdadera adoración. ¿Qué actos tan extraños asumen los hombres? ¿Qué altares tan extraños construyen en su búsqueda por la paz interior? Como puedes notar, estos son extremos. Demasiada participación en lo que Jesús hizo por nosotros o ninguna. Por un lado, torturando sus cuerpos tratando de ganar la salvación y por otro lado, manteniéndose a distancia segura diciendo, Jesús ya lo hizo todo. Todo lo que tengo que hacer es creer, llegando a convertirse solamente en espectadores u observadores simplemente mirando y esperando al mismo tiempo recibir los beneficios del Evangelio sin ninguna involucración personal. ¿Es esta la manera en que Dios desea que sean las cosas? El Señor Jesús murió para hacer posible nuestro perdón. Pero esto no quiere decir que somos perdonados automáticamente, ya sea que lo pidamos o no, ya sea que reconozcamos la culpa o no. El apóstol San Juan nos dice en su primera carta, 1 San Juan capítulo 1:9,
Y aquí tenemos esta hermosa promesa y esta hermosa declaración. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, entonces somos perdonados, entonces somos limpiados, entonces nuestra culpa desaparece. Es necesario que seamos participantes en la provisión que ha sido hecha. Y nuestra involucración es esencial. Creo que la mayoría de nosotros entiende lo que Jesús hizo en el Calvario, que fue algo referente a nuestros pecados, ¿no es cierto? Hizo provisión por nuestro perdón. Pero ¿qué acerca del pecador? Millones finalmente se han desanimado porque después de experimentar el gozo de la salvación, han regresado compulsivamente a sus pecados nuevamente. Y el ciclo se repite vez tras vez. Pregunto, ¿qué es lo que anda mal? ¿Hace la cruz algo respecto al pecado, pero nada respecto al pecador? ¿Trata con los síntomas, pero no con la enfermedad? ¿Trata solamente con los pecados del pasado, pero nos deja sin ayuda en las manos de un tentador sin poder dejar de pecar? ¿Lava la sangre de Jesús nuestros pecados, pero no hace nada acerca de la fuente contaminada donde se origina el pecado? Si el Evangelio de Cristo no hace otra cosa por el pecador sino perdonarlo, si no hace algo por el pecador, ¿no será que algo anda mal? ¿O será que por el contrario la cruz del Calvario trata en forma adecuada con el pecado, tanto como con el pecador, y no lo hemos entendido? ¿Es una provisión totalmente adecuada para ambos problemas? ¿Es la intención de Dios en el Evangelio proveernos solamente perdón para el pecado sin darnos la libertad del pecado? La verdad es que nuestro Señor, al comienzo de su ministerio, nos dio una viva ilustración de lo que su Evangelio hace con el pecado y con el pecador. Y Él personalmente demostró cómo podemos participar en el plan divino para romper las cadenas del pecado. Y fue allí en las riberas del río Jordán, donde el Dios del cielo rompió el silencio de las edades y dijo lo que está registrado en San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alguien puede decir: no entiendo. Sé que Jesús es nuestro ejemplo y debemos ser bautizados como una expresión pública de nuestra entrega a Él. Pero ¿de qué manera ilustra el bautismo lo que Jesús hizo en la cruz y cómo somos participantes de lo que Él hizo? Pues bien, veamos. El apóstol Pablo explica de una manera maravillosa este hecho en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ves cómo el bautismo representa perfectamente los tres actos de nuestro Señor que hacen posible nuestra salvación? ¿Ves cómo aquel bautismo es un memorial perfecto de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús? El bautismo, no el día de descanso, es el memorial de estos tres grandes actos elegidos por Dios mismo. Pero espera, el bautismo es más que un memorial de lo que Dios hizo por nosotros. Nota que nosotros estamos involucrados. De alguna manera somos participantes. Somos bautizados en su muerte, somos sepultados con Él para que vivamos una nueva vida, unidos con Él en su muerte, unidos con Él en su resurrección. Eso es lo que Él dice. Algo le ocurrió a Jesús hace 19 siglos, pero también algo nos ocurre a nosotros. Somos participantes.
Inmediatamente podemos ver que la inmersión es la única clase de bautismo que puede representar la muerte, sepultura y resurrección de parte de Jesús o de parte nuestra. Y como ves, también el bautismo es solamente para aquellos que tienen suficiente edad y pueden entenderlo. La persona está en el agua esperando el bautismo, deseosa de participar, detiene su aliento como un símbolo de su muerte al pecado, es colocada debajo del agua como símbolo de la sepultura de la vida antigua y es levantada del agua como un símbolo de la resurrección a la nueva vida. Idealmente, esta es la muerte al pecado, la sepultura de la vida antigua, la resurrección a una nueva vida. Idealmente, todo esto ocurre en el momento del bautismo, o mejor aún, ocurre antes, siendo el bautismo un testimonio público de lo que ya ha ocurrido. Al igual que en una boda, es el anuncio público de la unión de dos corazones que ya se han unido. Pero no siempre ocurre de esta manera. No hay virtud alguna en el agua en sí misma. No hay duda que ha habido millones de cristianos sinceros que han sido bautizados hace años. Sin embargo, hasta ahora nunca han comprendido totalmente todo su significado. El Señor Jesús todavía espera que ellos sean participantes de su muerte y de la nueva vida que quiere que todos tengamos. Hay millones de cristianos todavía luchando con el problema del pecado, todavía esclavos del pecado cuando Cristo desea que sean libres. Estas queridas personas, y tal vez estoy hablando a muchas de ellas ahora, entienden que la cruz del Calvario hizo posible el perdón, comprenden que la cruz hizo algo por nuestros pecados, pero equivocadamente se preguntan, ¿por qué no hizo nada por el pecador que continúa pecando cuando no desea pecar? Pero amigos, sí lo hizo. Al tomar los pecados de todo el mundo y cargarlos sobre sí y permitir que ellos quebranten su vida para que cada hombre que desee perdón pudiese obtenerlo, Jesús también de alguna manera que no entendemos, cargó a cada pecador con Él a la cruz para que cada pecador dispuesto pudiese ser crucificado con Él y resucitado con Él. Se hizo esta provisión. Entramos en esto por un acto de elección voluntaria. Y cuando hacemos esta elección, algo maravilloso ocurre. El apóstol Pablo lo dice en el siguiente versículo, en Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué pecamos? Porque tenemos la naturaleza de Adán. Es nuestra naturaleza pecar. Pero cuando somos crucificados con Cristo, el viejo yo, la vieja naturaleza es crucificada también. Y cuando somos resucitados con Él, llegamos a ser participantes de su naturaleza en lugar de la de Adán. Y la nueva vida es la vida que Jesús vive ahora en nosotros. Con razón hay tal nota de victoria, tal tono de triunfo en las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que ha provisto la cruz del Calvario. Y esta siempre fue la intención para nosotros. Eso es lo que millones de nosotros no hemos entendido. Pero esta es la experiencia que puede ser nuestra ahora si estamos dispuestos por un acto deliberado de elección, ser crucificados con Cristo para que Él pueda vivir en nosotros. Yo estoy dispuesto. ¿Lo estás tú? Escucha este canto mientras permites que el Espíritu de Dios venga a tu corazón y en un momento más oraremos. Quiero hoy decirte así, que Jesús te ama a ti. Él te invita ahora mismo a venir. En la cruz
donde Él murió, Él su sangre derramó, porque Él hasta lo sumo nos amó. Por ti, por mí murió, para darnos salvación. Nadie puede darte a ti como Él te da el perdón. Confía en Jesús y recibe bendición, y Él te librará de la condenación. Nadie puede darte a ti gozo, paz, felicidad. Solo en Cristo tú la puedes encontrar. Ven a Él tal como estás y el gozo hallarás. Nueva vida en Jesús encontrarás. Por ti, por mí murió, para darnos salvación. Nadie puede darte a ti como Él te da el perdón. Confía en Jesús y recibe bendición, y Él te librará de la condenación. Por ti, por mí murió, para darnos salvación. Nadie puede darte a ti como Él te da el perdón. Confía en Jesús y recibe bendición, y Él te librará de la condenación. Gracias por ese hermoso canto, gracias por lo que Jesús hizo por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará. Oremos. Más que espectadores, Señor, obra en nosotros el profundo milagro de una transformación, de un cambio que resultará en una nueva vida. Estamos indefensos, así que crucifícanos, Jesús, contigo para que podamos vivir de nuevo. Haz real el Calvario y haz real la resurrección para cambiar a ese pecador que lleva mi nombre. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por tus mejores amigos? ¿Las pruebas de la vida te han hecho creer que hasta Dios se olvidó de ti? ¿Es posible gozar de un compañerismo con Dios aún en momentos de desánimo? ¿Es Dios un ser lejano o podemos tener la seguridad de su presencia ahora? El libro que hoy te estamos ofreciendo como regalo seguramente te devolverá la confianza en el infinito amor de Dios. Se titula Una luz de esperanza. Esta obra te hará comprender la gloria que fluye del trono de Dios y que alcanza a cada uno de sus hijos, y cómo Él es capaz de iluminar cada corazón, despejando las tinieblas de dudas e incertidumbre que con frecuencia nos agobian. A través de ejemplos prácticos, el autor presenta claramente cómo hacer de nuestra comunicación con Dios algo real. Cómo depender más y más de la sabiduría divina y cómo tener la seguridad del amor y la protección de Dios. En el capítulo Promesas de Vida, podrás encontrar una variedad de promesas bíblicas para diferentes ocasiones, las cuales, reclamadas por fe, se transformarán en un ancla firme en tu vida.
¿Sabes? El mantener una relación personal con Cristo no es una opción, sino más bien el fundamento de una vida cristiana exitosa. El deseo de Dios es que seas feliz y goces de la vida en su plenitud. Pero recuerda que felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír, estudiar la palabra de Dios y conocer quién es Jesucristo. Y ese es justamente el propósito del libro que te ofrecemos gratis, Una luz de esperanza. No solamente fortalecerá tu anhelo de estudiar la Biblia, sino que revolucionará tu experiencia espiritual. Para la familia espiritual del programa de televisión Está Escrito, tú eres muy importante y creemos sinceramente que Dios quiere hacer algo muy especial en tu vida. Solicita hoy mismo el libro Una luz de esperanza a la dirección que aparece en pantalla. O si prefieres, puedes bajarlo o descargarlo desde tu computadora u ordenador visitando nuestro sitio de internet estaescrito.tv. El tiempo ha pasado rápidamente y ha llegado el momento de despedirnos. Que la gracia y el poder de Dios te transformen en una nueva criatura y puedas experimentar el gozo de la salvación y el gozo de un nuevo nacimiento en Cristo. Te invito a continuar estudiando más acerca del amor de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.